Hola, bienvenido. Muchas gracias por asistir a esta presentación que lleva por título Heroísmo, Imperialismo y Performance Política, la relación de Sylvester Stallone y Donald Trump. Bien, eh, lo que justifica o da inicio a mi investigación es la relación que se ha establecido a nivel público entre Donald Trump y Sylvester Stallone. Inicialmente, una vez Donald Trump llegó al poder en 2016, le ofreció un trabajo dentro de la administración a Sylvester Stallone que él amablemente rechazó a pesar de sentirse muy halagado. Eh, Desde entonces ha habido diferentes manifestaciones donde Donald Trump ha mostrado su admiración por Sylvester Stallone hasta el punto de que él mismo ha creado, creo en su día, en 2018, un fotomontaje donde él se reflejaba como si fuera Rocky, ¿no? Haciendo una asociación probablemente de valores entre lo que él representa y lo que la estrella del cine representaba. Ya llegando a la segunda legislatura de Donald Trump, no solo consiguió que Sylvester Stallone formara parte de los actos electorales, llegando a ser maestro de ceremonias de algunos de sus mítines, sino que consiguió que tanto él como Mel Gibson y John Boyd formaran parte de una suerte de embajadores del gobierno en Hollywood para, bueno, pues hacer que, como dijo él, el propio Donald Trump en Truth Social, Hollywood volviera a ser más grande, mejor y más fuerte que nunca antes. Bien, entonces lo que yo me planteo es qué hay detrás de esta identificación de Trump con Stallone y por qué el presidente de los Estados Unidos parece estar más interesado en héroes tradicionales como los que representa Stallone que en héroes más modernos. Y por tanto eso suscita una comparación entre héroes tradicionales y modernos. Y a la hora de pensar en héroes modernos, el primero que me viene a la cabeza es Michael Bay, no porque él sea una estrella del cine, sino porque es un director que ha fundamentado su carrera en el cine de acción, que es donde más abundan la idea del heroísmo, y porque es el sexto director más taquillero de la historia del cine. Y por tanto, pues puestos a escoger a uno, pues tiene sentido escoger a alguien que claramente conecta con su audiencia y sobre todo con la audiencia estadounidense, porque al final su cine no solo explora el heroísmo ni el patriotismo, sino que es un cine que habla profundamente de Estados Unidos. Entonces, se podría utilizar como una comparativa y lo que me planteo es por qué películas como las que podría representar el cine de Michael Bay no parecen estar influenciando de igual manera a Donald Trump. Por tanto, lo que propongo es una comparación entre heroísmo tradicional que representaría Sylvester Stallone y ideas más modernas que se conocen como posheroísmo que representarían los personajes de Michael Bay. La hipótesis de partida es que Stallone puede estar siendo, digamos, su figura pública puede estar siendo un posible molde icónico para ciertas ideas de Donald Trump de cara a su performance política. A través de esta hipótesis de partida se busca completar una serie de objetivos que sería analizar la comunicación política de Trump desde el ámbito de los estudios del heroísmo, discernir el tipo de heroísmo que hipotéticamente está influyendo a Donald Trump y, por último, localizar posibles motivos para que esta influencia se esté produciendo. Lo dicho, pasando ya al marco teórico, a la metodología y los objetos de estudios, pues el marco teórico es los estudios del heroísmo y los voy a dividir entre el heroísmo tradicional para estudiar la figura de Stallone y el posheroísmo para estudiar a los héroes de Michael Bay. La metodología que se propone es un análisis cualitativo de corte comparativo de 4 ejes que son fundamentales para entender la representación del heroísmo y que permiten una comparación entre heroísmo tradicional y posheroísmo, que son los que reflejo aquí en la tabla, pero ahora los estudiaremos uno por uno. Con respecto a los objetos de estudio, pues bueno, por un lado están las películas de Sylvester Stallone, pero no todas.
me he decidido centrar en sus dos personajes más míticos. Por un lado, la saga Rocky y por otro lado, la saga de Rambo. Con respecto a las películas de Michael Bay, pues no diferencio y cojo las 15 películas que ha dirigido hasta la fecha y que son las que aparecen en esta tabla. De cara a los análisis obtenidos, pues bueno, el primer eje que se propone es el combate físico frente a el combate mediado por la tecnología. Lo que observamos en Sylvester Stallone es que el cuerpo se utiliza como arma y existe un énfasis muy marcado en el aguantar ese dolor y sufrimiento al que es sometido el cuerpo. La tecnología también está presente a través de armamento y otros utensilios, pero lo más importante al final es el cuerpo. En el caso del cine de Michael Bay, prácticamente no existe la batalla física cuerpo a cuerpo. Todo se desarrolla mediante dispositivos tecnológicos, ya sea armamento o vehículos a través de los que desarrollar persecuciones. Esto es así hasta el punto de que en el cine de Michael Bay, de hecho, se puede proponer que existe la idea futurista del hombre máquina, ya que sus héroes requieren de la tecnología para completar sus acciones heroicas. El segundo eje sería el sacrificio patriótico frente a un sacrificio más de tipo humano individual. En el caso de Sylvester Stallone hay una defensa explícita de los valores y el estilo de vida de Estados Unidos, lo que lleva a narrativas de rescate y defensa concretamente perdón, de estadounidenses. En el caso del cine de Michael Bay, las motivaciones son individualistas y pongo aquí, por ejemplo, a Armageddon, que es una película que siempre se ha leído como altamente patriótica, pero en realidad si uno lo piensa, a la hora de la verdad, las motivaciones de los personajes principales son individuales, que es salvar a sus seres queridos y la motivación patriótica en realidad es secundaria, incluso se podría leer como una especie de crítica a ese patriotismo desaforado estadounidense. Los valores son humanos, humanistas, y no son necesariamente intrínsecamente estadounidenses. El tercer eje sería el entrenamiento especial no requerido frente a un entrenamiento especial que sí se requiere. En el caso de Sylvester Stallone existe un entrenamiento especializado a través del que se explican las habilidades que tiene el personaje. Sin embargo, a la hora de la verdad, la clave no está en el entrenamiento, sino en la actitud, en las convicciones morales y en la valentía. Y de nuevo, una insistencia muy marcada en la resistencia al dolor y al sufrimiento. En el caso del cine de Michael Bay, ya haya entrenamiento o no lo haya, el comportamiento es similar, es decir, las personas preparadas y los civiles al final se acaban comportando de manera igual, por tanto las habilidades no están explicadas y se trata de capacidades innatas que se moldean a través de una actitud y unas convicciones morales que permiten una valentía que lleva a cabo, que desencadena el heroísmo, ¿no? Un heroísmo más basado en saber moverse e improvisar a medida que van sucediéndose las situaciones de riesgo. El cuarto eje sería el héroe entendido como guerrero luchador frente a la uberización del heroísmo. En el caso de Sylvester Stallone encontramos a guerreros luchadores en un sentido literal, como podemos ver en el caso de Rocky y de Rambo, y la vida se entiende como una constante lucha, en concreto una lucha física para prosperar. En el caso de Michael Bay, los personajes son principalmente civiles, es decir, la uberización del heroísmo, que todo el mundo puede llegar a ser un héroe. Los que son guerreros o combatientes no necesariamente se comportan como tales, con lo cual se equiparan a los civiles. Y lo que sí que se manifiesta no es tanto la vida como una lucha física, sino como la necesidad de convertirse en un héroe para obtener una realización personal. Bien, una vez hecho el estudio, los resultados que se obtienen para los héroes de Stallone es que se manifiestan tres de los cuatro rasgos tradicionales del héroe. Por lo tanto, que son los que están aquí marcados en verde, por lo tanto, se puede leer el heroísmo de Sylvester Stallone como principalmente de tipo tradicional. En el caso de Michael Bay, bueno, la situación es un poco más compleja al utilizar la tabla con todas las películas. Si lo reducimos a los datos finales, observamos
que los rasgos posheroicos están más presentes, que serían el combate mediado por la tecnología, el sacrificio humano y la uberización del heroísmo. Por tanto, la comparación está bien escogida en el sentido de que los héroes de Sylvester Stallone son principalmente tradicionales y destacan por el combate físico, el sacrificio patriótico y la representación de los personajes como guerreros luchadores. Mientras que en el caso de Michael Bay, los héroes son principalmente de tipo posheroico y se caracterizan por un combate mediado por la tecnología, por un sacrificio de tipo humano y principalmente se trata de civiles. Bien, una vez establecida esta comparación, pasamos a ver de qué manera Donald Trump se relaciona con estas ideas del heroísmo y de qué manera desemboca en una suerte de representación del héroe americano. Para ello, lo que se ha hecho ha sido estudiar el estilo y las principales características de Donald Trump en su performance política. De ahí se han extraído estas tres principales características, que sería la narrativa del underdog o el outsider, esa persona que viene de fuera de la política, la insistencia en la defensa incondicional de Estados Unidos, es el presidente como padre que viene a defender una nación que ha sido atacada, y una performance de poder basada en la mano dura, en unos discursos muy tajantes y una actitud muy autoritaria. Con respecto a la narrativa del underdog, bueno, él, a pesar de ser una persona, un multimillonario, pues siempre ha hablado de sí mismo desde la perspectiva antielitista y antisistema, como si fuese alguien que viene de debajo de la élite, que viene a defender un país que ha sido abandonado por las élites y que viene a acabar con esa corrupción política, ese draining the swamp de Washington, y también pues jugando mucho la narrativa de que contra todo pronóstico ha sido capaz de imponerse a- a todas las adversidades que supuestamente la situación le ha planteado para impedir que llegase al poder. La insistencia en la defensa del país se muestra a través de un patriotismo muy, muy marcado, lo que sería MAGA, el Make America Great Again. Todo esto se fundamenta en un discurso populista y muy beligerante, donde siempre se está proponiendo la batalla contra alguien concreto, contra un enemigo, ya sea Rusia, China, México o más recientemente pues Venezuela, Irán, Cuba, Europa, mismamente España. Y por último, la performance de poder basada en la mano dura es que, sobre todo lo que se ha observado desde el inicio de 2026, es de qué manera sus discursos se han ido recrudeciendo hasta convertirse directamente en amenazas abiertas a toda aquella persona que contradiga sus voluntades. Su política, tanto interior, pero sobre todo está destacando la exterior, caracteriza por un unilateralismo político, por tomar decisiones que se saltan cualquier idea de derecho internacional. Además, mostrando actitudes irrespetuosas, colocando sanciones, aranceles y bloqueos a otros países, incluso realizando invasiones en estos países, secuestros, asesinatos. Y todo eso se condensa a través de la performance política en una aproximación muy peculiar de su estilo, que es la utilización de memes políticos, además de corte muy ofensivo y deshumanizado, que no solo están en su propia cuenta personal, sino que ya se han expandido a instituciones como las cuentas oficiales de la Casa Blanca. Por tanto, lo que podemos observar en todas estas publicaciones es una actitud de poder, un poder bastante despótico, con bromas deshumanizadoras a sus contrincantes y bueno, pues mostrando poco respeto por aquellas personas o aquellas sociedades que no acaten lo que, lo que él está decidiendo llevar a cabo. Por tanto, como conclusiones, lo que podemos decir de manera inicial, siendo conscientes de que esto es un estudio muy en sus primeras fases y un recorte bastante
especulativo, pero al mismo tiempo creo que se han propuesto ideas que permiten empezar a concluir que la influencia del heroísmo tradicional sobre la performance de política de Trump es manifiesta. Esto se puede observar por un lado a través del el patriotismo que defiende Donald Trump, se podría asociar a ese sacrificio patriótico que constantemente está reflejando Stallone en sus películas, y esto pues permite la aparición de esa beligerancia y de esa justificación del conflicto político, porque estamos hablando de que se está defendiendo la nación y de esa manera es como Donald Trump justifica todas estas acciones políticas. La mano dura, que también caracteriza su estilo comunicativo, se puede asociar directamente a ese combate físico que también se justifica en las películas de Stallone para llevar a cabo acciones que son moralmente problemáticas. Acciones como las que está llevando el propio Donald Trump, como serían las invasiones a otros países, los secuestros o el inicio de guerras. Y por otro lado, la insistencia en defender a su país a toda costa, junto con la narrativa del underdog, se puede asociar a la idea de Stallone del héroe como guerrero o luchador, puesto que lo que ambos personajes representan es, o bueno, al menos Donald Trump quiere representar y asociarse a la figura de Stallone, hipotéticamente siempre, es una defensa a toda costa, a pesar de ser una persona que viene desde abajo, con la que no se, a nadie se espera que aparezca, pero que es necesario que luche contra todo pronóstico y contra todos y contra todo para llegar arriba, porque tiene una especie como de misión que cumplir, que es defender a su país. Y de nuevo, ese discurso de sacrificio y de defensa, digamos, altruista, se puede utilizar a nivel de performance política para justificar una agresividad discursiva y para justificar políticamente todas las acciones derivadas de la ideología MAGA. Por tanto, se puede, en este trabajo lo que busca es sugerir, mediante los hallazgos iniciales que se han encontrado, que Donald Trump busca que su imagen adquiera unas dimensiones heroicas y concretamente de heroísmo tradicional, como es el que representa Stallone, que al final es un héroe puramente americano, en general muy bien visto por la sociedad estadounidense, que representa toda una serie de valores con las que buena parte de la sociedad estadounidense se representa, se siente identificado, y de esa manera, al asociarse a un héroe bien visto, pues Donald Trump podría estar utilizando esta imagen pública para justificar sus decisiones despóticas, para iniciar guerras que las transmite públicamente como inevitables y además como necesarias, positivas, buenas para el devenir económico de Estados Unidos, para que vuelva a ser esa gran nación que supuestamente ya no es. También justifica que todo lo que está haciendo en realidad lo está haciendo por su patria, por Estados Unidos. Y un hallazgo importante de esta investigación, que cuenta ya con varios años de seguimiento, es de qué manera todas estas ideas se han recrudecido desde el inicio de 2026, con lo cual esto sirve para, esta investigación consideramos que sirve para insistir y enfatizar en la necesidad de seguir explorando estas vías y de la manera en la que Donald Trump está utilizando la cultura popular para bueno, pues para justificar ciertas actitudes moralmente cuestionables, puesto que se observa una evolución y un recrudecimiento muy grande que nos lleva a quizás a tomarnos más en serio la función que está tomando la cultura popular en su segunda legislatura política. Así que bueno, eso sería todo y muchas gracias por vuestra atención.